Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Este ejercicio me piden determinar voltaje fase, corriente de línea, potencia activa total, potencia reactiva total, potencia aparente total. Bueno, esto en realidad es potencia, bueno, supongo que es potencia aparente total. Y este es el factor de potencia total. Todo esto hace referencia a todo el sistema o visto desde la fuente. Ahora, para poder trabajar este tipo de ejercicios, observemos que todo está en términos de potencia. Acá tenemos un motor trifásico. Este motor trifásico, aquí se ve, trifásico. Aquí está el símbolo del trifásico. Dice que trabaja o consume 72 kilovatios o 72.000 vatios. Eh, Se conecta a una tensión de 208 voltaje de línea a línea y tiene un factor de potencia de 1. Observen que al hacer una referencia que el factor de potencia de este motor es 1, se está suponiendo que el motor solo consume potencia activa, que no hay pérdidas reactivas de ningún tipo. Por eso acá en la potencia total solo está en términos de vatios, no están, porque si hubiera aquí un factor de potencia de menos de 1, se supondría que acá en el ejercicio debería decir voltoamperios o kilovoltoamperios. ¿Sí? No tendría sentido que acá dijera 0.9 y aquí dijera kilovatios, ¿no? O también podríamos saber que si esto es en kilovoltoamperios, pues se supondría que tocaría calcular voltoamperios. Luego, porque acá en el área de motores monofásico, aquí me dice que en cada uno de estos motores, que es monofásico, el 1 y la fase, consume 10 kilovoltoamperios, se va a diferencia de este, pero me dice que el factor de potencia es 0.8, ¿sí? Ya tiene un factor de potencia de 0.8 y está en kilovoltamperios. También se alimenta con voltajes de línea de 208 voltios. Tenemos tres cargas. Aquí dice que son bombillos. Cada una consume 12 kilovatios y se conectan de manera monofásica. Ok. Este tipo de ejercicio pues se da mucho en la industria. Observemos que este bombillo está conectado, si seguimos la línea, de una de las líneas, de una de las fases, y el neutro. Este otro está también conectado, este sería el neutro, este sería la otra fase, y este también está el neutro y la tercera fase. Bien, ahora, este me dice que calculemos voltaje de fase, corriente de línea, potencia activa total, reactiva, aparente, compleja. Yo puedo hacer señales de referencia, o sea, aquí puedo poner A, B y C, ¿cierto? Y este sería el neutro. Entonces, entre línea y línea, o sea, normalmente no dejan las referencias porque muchas veces no son necesarios este tipo de ejercicio. Pero entre línea y línea hay 208 voltios, quiere decir que entre línea y fase puedes tocar, dividirlo en raíz de 3. Por cada una de estas líneas, pues va a ir una corriente que se llama corriente de línea. Aquí no especifican cuál es, pero aún así podemos calcularla. La diferencia es que el de fase entre las tres simplemente es 120 grados. Bien, ahora, bueno, ¿cómo podemos trabajar este ejercicio? Para trabajarlo, vamos a recordar algo. Yo acá voy a dibujar eh, un sistema, un generador trifásico, ¿no? Voy a dibujar en Y, va a estar de esta manera. Y acá, bueno, voy a copiar este dibujo que me sirve como carga trifásica para recordar algo antes de solucionar este ejercicio. Supone que este ejercicio, para solucionar este tipo de ejercicio, ya debemos haber visto temas relacionados de sistemas trifásicos. Pero aún así es bueno repasarlo. Voy acá a dibujar los generadores y de este lado las cargas. Bien, acá sería el generador A minúscula N, generador B minúscula N y aquí sería C minúscula. Aquí irían las cargas.
Y acá, bueno, este se supone que es un sistema, pongámoslo ZP, perfectamente balanceado, ¿no? No estoy poniendo potencias en las líneas, simplemente una carga, un generador trifásico balanceado, una carga trifásica balanceada. Ahora, eh, para calcular las potencias de este circuito, simplemente podríamos hallar la corriente que viene por acá y el voltaje que hay entre este punto y este punto, ¿sí? BP. Y aquí sería la corriente que pasa por ZP. Y aquí pongámosle B, BZP. Si yo ya tengo la corriente que viene por acá y el voltaje que hay acá, podría calcular la potencia de acá. Y la potencia total de todo el sistema simplemente es 3 veces la potencia de una sola fase. Ahora, yo puedo decir que eh, la potencia por fase, no estoy especificando si la A, la B, la C, esto es general, la potencia por fase es igual a B, eh, voltaje de fase, por corriente de fase, por el coseno phi. ¿Sí? Recordemos que en temas de circuitos trifásicos estamos asumiendo que todo lo que voltaje y corriente están en valores RMS, ¿no? Por eso no lleva el 1 medio por si se preguntan por qué no lo tiene, ¿no? Esta sería la potencia por fase, o también la podríamos escribir de esta manera. Potencia por fase igual a voltaje de fase por corriente de fase por el factor de potencia. Recordemos que el factor de potencia solo hace referencia al coseno del ángulo. Hacemos que este ángulo es teta B menos teta I. O sea, ese es este ángulo. Pero para este tipo de ejercicio, pues no necesitamos esa diferencia de ángulos. Solo sabemos que así podemos calcular la potencia por cada una de las fases. Si yo quiero la potencia total simplemente es 3 veces la potencia por fase, ¿cierto? Si yo reemplazo, pues yo digo que la potencia total es igual a 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno de phi. ¿Cuál voltaje de fase, cuál corriente de fase? No importa. O sea, no importa si es esta o esta o esta. Lo calculamos, lo multiplicamos por 3, ya tenemos la potencia total. Lo mismo podemos hacer para la potencia reactiva. Es 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase, con la diferencia que aquí sería seno del ángulo y no coseno. Sí, 3 veces esto. Recordemos que la potencia reactiva por fase simplemente es voltaje de fase por la corriente de fase por el seno de teta, ¿no? Así calculamos la de una sola fase y si quisiéramos la total, multiplicamos por 3. Que la potencia aparente. Bueno, la potencia aparente, pongámoslo así, la potencia aparente total, pongámosle las barritas, refiriéndonos a, a la magnitud. Lo mismo, recordemos que lo podemos calcular simplemente es con el voltaje de fase por corriente de fase. Esa sería la potencia aparente. O sea, esto acá es potencia aparente, esto acá es potencia aparente. En el capítulo de potencia, del capítulo 11, creo que es, explico todo relacionado de potencias. Si yo quiero la potencia, bueno, esta no sería potencia aparente total, esta sería potencia aparente por fase. La potencia aparente total, esto sí es 3 veces la potencia aparente por fase. Que es lo mismo, agarrar esto y multiplicarlo por 3. Bien, ahora, esto, observamos que la potencia de todo este sistema la podemos calcular en términos de voltaje de fase y corriente de fase. Pero también podemos calcularlo en términos de voltaje de línea y corriente de línea. Esta es la corriente de línea, la que viene por acá, el voltaje de línea o voltaje línea-línea, como lo llaman en algunos libros, es entre
la fase A y la fase B, no entre la fase y el neutro. Estas potencias que estoy calculando acá, aquí dice voltaje de fase, corriente de fase, hace referencia a la corriente que pasa por esta y el voltaje que cae en esta. Recordemos que no necesariamente la carga está conectada en Y, sino también puede estar conectada en delta, ¿cierto? En este caso, pues cuando el sistema es Y, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Ahora, si yo quisiera calcular la potencia total de este sistema con valores de línea, recordemos que para esta carga, para una carga que está en Y, la corriente de línea, que viene por acá, es igual a la corriente de fase, ¿sí? Pero el voltaje de línea, o el voltaje de línea a línea, como lo quieran llamar, es raíz de 3 el voltaje de fase, ¿sí? Ese sería el voltaje entre línea y línea. Ahora, si yo despejo o si yo reemplazo este y este, estos valores, voy a traer esto acá. Bueno, voy a copiarlo mejor. Voy a ponerlo por acá. Entonces yo digo que la potencia, o bueno, va a traerme la ecuación de la potencia total. Esta es la que en realidad necesito para la explicación. Entonces, la potencia total es 3 veces la potencia, el voltaje de una fase por la corriente de una fase por el coseno phi o factor de potencia. Pero la potencia total también la puedo calcular en términos de valores de línea. Puedo poner el 3, que equivale a las 3 fases, pero el voltaje de fase lo voy a sacar de acá, quiere decir que voy a agarrar esto y lo voy a pasar para allá. Entonces sería eh, voltaje de línea a línea, o voltaje de línea, sobre raíz de 3, y la corriente de fase es igual a la corriente de línea, ¿sí? Para una carga que está en Y. La corriente de línea igual a la corriente de fase. Entonces, este señor lo cambio por la corriente de línea, por el mismo coseno phi. Ahora, yo puedo, simplemente voy a agarrar esta ecuación nuevamente. Otra vez. Yo puedo simplemente agarrar esta ecuación y multiplicarlo por raíz de 3 sobre raíz de 3. Al hacer esta división, pues aquí esto sigue siendo 1. Pero al hacer esto y multiplicar esto por esto, pues va a ser raíz de 3 al cuadrado. Y raíz de 3 al cuadrado simplemente es 3. Entonces quedaría potencia total igual a raíz de 3 que multiplica 3 voltaje de línea, corriente de línea, coseno phi. Y en el denominador, pues iría nomás el 3. Sí, raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado. El cuadrado cancela la raíz y ya 3. Con esto se va. Potencia total es igual a raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno phi. De estas dos maneras yo puedo calcular la potencia total de una carga trifásica balanceada. Puedo calcularlo multiplicando 3 veces el voltaje de fase o la corriente de fase por el coseno phi, o multiplicando raíz de 3 voltaje de línea, corriente de línea por el coseno phi. Y la diferencia de una a la otra es que cuando trabajamos con valores de fase, multiplicamos por 3, cuando trabajamos con valores de línea, multiplicamos por raíz de 3. Bien, ahora, ¿por qué es la necesidad de trabajar con valores de línea? Muchas veces las cargas trifásicas nos dan eso, valores de línea. Entonces nosotros, bajo esas condiciones, o podemos medir eso. Porque un motor trifásico o un sistema que trabaje con fuentes trifásicas, internamente pues consume su potencia, con su factor de potencia. Entonces nosotros muchas veces lo que podemos medir, o la misma placa nos dice con qué valores de línea trabaja. Nos dice que trabaja con valores de línea de 208 en este caso, con corrientes de línea de tanto. Entonces debemos trabajar con esta ecuación.
¿Cómo lo vamos a hacer para el caso del motor? Incluso por estos motores. Vamos a ver ahorita cómo usamos esas fórmulas. Bueno, ahora, ¿podemos trabajar con esto o podemos trabajar con esto? Que si la carga fuera en delta, no la voy a mostrar para no hacer el video tan largo. Lo mismo, al hacer la relación entre voltaje y corriente, vamos a terminar esta misma relación. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque con esto mismo podemos trabajar la potencia reactiva. También, bueno, voy a copiar esto. Esto mismo, podemos trabajar la potencia reactiva, tanto con valores de fase como valores de línea. Ahora, bien, habiendo dicho esto, vamos a mirar qué es lo que nos trae este ejercicio. Voy a copiar esto y me lo voy a traer para la siguiente página. Muy bien. Vamos a mirar qué valor, qué es lo que nos da. El motor trifásico, vamos al motor trifásico, me están diciendo que tiene una, bueno, que el factor de potencia, aquí CPF, pero lo mismo que decir FP, siglas en inglés, tiene un valor de 1. Es decir, que no hay potencia reactiva, es decir, que el coseno del ángulo es 1, por lo tanto no hay parte imaginaria. Entonces la potencia total del motor trifásico es igual a 72 kilovatios o 72.000 vatios. Bien, está conectado, observemos que está conectado a las líneas, no tiene conexión en el neutro, trabaja con voltaje de línea, aquí dice que está con voltaje 208, trabaja con voltaje de línea de 208. Listo, solo estoy apuntando lo que tengo acá en este sistema. También me dice que el motor monofásico, cada uno de estos motores dice que tiene un factor de potencia de 0.8 y lo mismo trabaja con voltajes de línea, en este caso 208 voltios. ¿Qué más? Me dice que tiene esto es potencia aparente. La potencia aparente, bueno, del motor monofásico. Es igual a los 10 kVA. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el motor trifásico, los motores monofásicos y las cargas. Puedo decir que son los bombillos. Cada uno, sabemos que la carga está conectada entre línea y neutro, línea y neutro, línea y neutro. Cada uno dice que trabaja a 12 kilovatios. Quiere decir que son puras cargas resistivas. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, el bombillo 1, que es igual al bombillo 2, los bombillos, pongámosle que tienen potencia. Potencia del bombillo es igual a 12 kilovatios. Ahora, ¿cómo podemos determinar estos valores? Recordemos que es de todo el sistema. Pues simple, necesitamos saber cuánta potencia activa consume todo, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia. Bien, recordemos la fórmula que vimos anteriormente. La potencia total de una carga trifásica la podríamos calcular como raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea y coseno del ángulo. Como esto es, observemos que es un sistema perfectamente balanceado, y como lo sé, observemos que este motor trifásico está conectado a cada una de las líneas y tiene pues, este motor es perfectamente balanceado.
Estos motores, pues aunque tenga factor de potencia 0,8, sabemos que hay un motor por cada línea. Un motor entre A y B, como lo llamamos acá, otro motor entre A y C y otro entre B y C. O sea, la distribución de estos tres motores hacen que el sistema siga balanceado. Si faltara un motor en una de las líneas, pues ya lo vuelve desbalanceado. Pero en este caso, pero esos tres motores, así como están conectados entre A y B, A y C y B y C, mantiene el sistema balanceado. Lo único que me queda mirar los bombillos, observemos que entre A y el neutro hay un bombillo, entre B y el neutro hay otro bombillo, y entre C y el neutro hay otro bombillo. Lo mismo, todo el sistema está perfectamente balanceado. Por lo tanto, yo puedo hacer uso de esta fórmula. ¿Para qué? Bueno, en el momento que determine las potencias totales, tanto activas como reactivas, puedo determinar voltaje de línea y corriente de línea. El voltaje de línea ya lo tengo. Recordemos que esto es magnitud. La magnitud del voltaje, la magnitud de la corriente. Tanto esto es de línea. O sea, esto es magnitud. Esto es la magnitud, ya que va el coseno de la diferencia de los ángulos de voltaje de línea y corriente de línea. En cuanto a la fase, sería lo mismo. Esta es la magnitud, esta es la magnitud y este es el coseno de la diferencia de los ángulos. Acá ya tengo el voltaje de línea. Esta es la magnitud. No necesito ángulo para trabajar con esto. Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a determinar el total de las potencias, total de las cargas. Yo digo que la potencia total, bueno, pongámoslo vista por la fuente, pues es la suma de la potencia, primero total del motor trifásico. Sí, potencia total del motor trifásico. Más la suma de los tres bombillos. Yo digo más la suma tres veces la potencia del bombillo. ¿Sí? Más la suma de la potencia de los tres motores monofásicos. Más tres veces la potencia total del motor monofásico. Ahora, la potencia total de todo el sistema, o vista desde la fuente, pues simplemente la suma de las tres. De esto, de todo esto, tres veces el bombillo, y tres veces la potencia de cada uno de los motores monofásicos. Pero recordemos que el primero nos da la potencia activa total, el segundo nos da, bueno, este también tiene potencia activa total, pero este sí tiene parte reactiva. Esto tenemos que tener en cuenta para determinar cuánta activa hay en realidad. Eh, Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es, bueno, esto no hay problema, acá no hay problema, acá está el problema. Entonces, hay que trabajar primero con el motor monofásico. Recordemos que la potencia la podemos calcular como, bueno, miremos la fórmula que vimos antes. La potencia total la podemos calcular como tres veces el voltaje de fase, corriente de fase por el coseno de fase. O raíz de 3 voltaje de línea, corriente de línea, y coseno del, bueno, el factor de potencia, que es el coseno de fase, de la diferencia entre voltaje y la corriente de la carga, o de una de las cargas. Bien, el ejercicio, o para ser más claro, por aquí creí que lo había dejado, tal vez le agregué el 3. Bueno, voy a hacerlo acá, ¿no? La potencia activa dijimos que la podemos calcular como voltaje o la potencia, bueno, de una carga, voltaje por corriente por el coseno de teta, ¿no? O veámoslo como en términos de fase para entenderlo bien, la potencia de una sola fase o de una carga, no importa cómo lo llamemos, es el voltaje de esa carga por la corriente de esa carga por el coseno de teta, ¿cierto? Ahora, creo que no se ve bien así. La potencia igual a voltaje por corriente por el coseno de teta. Pero recordemos que voltaje por corriente, esto que está acá, también lo conocemos como potencia aparente, ¿no?
Y este coseno de teta también lo conocemos como factor de potencia. En este motor monofásico me dice que cada motor tiene un factor de potencia de 0,8 y una potencia aparente de 10 kilovoltamperios. Entonces, la potencia del motor, monofásico es igual a la potencia aparente por el factor de potencia. La potencia aparente, ¿cuál es? Pues ya no la dan. Monofásico es igual a los 10 kilovoltamperios. Los 10 kilovoltamperios, está en kilovoltamperios, por el 0,8. ¿Sí? No necesité hacer más nada para determinar la potencia activa de cada motor. Si yo multiplico 10 por 0,8, pues simplemente eso me da 8 kilovatios. 8 kilovatios. Esa es la potencia activa de un solo motor monofásico. Ok. Entonces, ahora, para determinar la potencia aparente, pues simplemente recordemos que la potencia aparente de un motor monofásico es, bueno, es P por I por el seno de teta. Pero recordemos que PI, ya sabemos que esto es la misma potencia aparente. La diferencia es que acá necesitamos sacarles el seno al ángulo. Ahora, si el factor de potencia, si coseno de teta es igual a 0,8, si esto se llama factor de potencia, este es el mismo FP. Si coseno de teta es 0,8, pues coseno a las menos 1, 0,8, me va a dar el ángulo que necesitamos. ¿Cuál sería ese ángulo? Vamos a calcularlo. Coseno a la menos 1 de 0,8, 36,86. 36,86. Ah, bueno, entonces ya teniendo ese valor, simplemente solo me queda decir que la potencia reactiva de un solo motor monofásico es igual a los 10 kVA por el seno de 36,86. Si yo calculo eso, vengo para acá, 10 por 10 a la 3, bueno, pongámosle solo los 10 por el seno de 36,86. Eso me da 5,99 o, pongámoslo acá, J, 6 kilovoltamperios reactivo. Recordemos que esto está en K, ¿no? El valor se da en K. Bien, ya tengo la potencia activa de uno de los motores monofásicos de uno solo y la potencia reactiva de un solo motor monofásico. Entonces, la potencia total, voy a poner acá, la potencia total de los motores monofásicos, pues simplemente es 3 veces la potencia del motor monofásico que me dio, ¿sí? Esto es total, quiere decir de los 3. Y esto es de la que calculamos ahorita solamente. Entonces, esta potencia total del motor monofásico sería 3 por 8, 24. 24 kilovatios. Ahora, la potencia, bueno, reactiva total del motor monofásico, pues simplemente sería 3 veces la potencia reactiva
del motor monofásico, la que calculamos acá, que era 6 por 3, 18. O Q total del motor monofásico es 18 kilovoltamperios reactivos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, habíamos dicho que la potencia de todo el sistema, pues las potencias activas de cada uno, tanto el motor trifásico, de cada uno de la carga y de cada uno de los motores. Bien, ¿qué es esta? Entonces digo, la potencia total de la fuente, que es la misma potencia total del sistema, la misma potencia activa total de todas las cargas, como lo quiera llamar, es la potencia total del motor trifásico. Esa ya me la da el ejercicio. 72 kilovatios. Voy a poner acá. Igual a 72 kilovatios. Sumemos la potencia de cada bombillo. Son 3 veces la potencia por bombillo. Si cada bombillo consume 12, por 3 sería 36. 36 kilovatios. Recordemos las unidades. Todo está en K, ¿no? Entonces, kilovatios, kilovatios. Si esto estuviera en vatios, pues tendría que ser 0. Bueno, tocaría dividirlo en 1000. 0.036 por ahí. Y más le sumamos la potencia de cada motor monofásico, que la acabamos de calcular, la de los tres. Aquí está. Potencia total de los motores monofásicos, pues sería 3 veces, sería 24. 24 kilovatios. Si yo sumo esos tres, sumemos aquí 36 y 4 sería 40, 50, 60, 60 y 70. Creo que son 132, si no estoy mal. ¿Sí? 7 por 2, 140. 132 kilovatios, ¿cierto? 36 y 4 serían 40, 60. Más 60 serían 120, más 12, 132 kilovatios. O 132.000 vatios. Esa sería la potencia total activa. Pero necesitamos también la reactiva. Sabemos que el motor este no tiene reactiva, esta no tiene reactiva, solo esta. Pues sería esta misma. Potencia reactiva total de los motores monofásicos. Esta sería la misma de la fuente. Como no hay más, potencia total, bueno, potencia reactiva total de la fuente, solo es 3 veces, bueno, es J, 18 kilovoltamperios reactivos. Vamos a hacer bien esa vez, kilovoltamperios reactivos. Bien, la potencia total de la fuente, 132. La potencia activa, la potencia reactiva, 18. Muy bien. Ahora, si yo digo que la potencia compleja total, potencia total de la fuente compleja, lo voy a poner la flechita acá, de toda la fuente, pues sería los 132 kilovatios y la parte marginal sería J18 kilovoltamperios reactivos. O bueno, no, las unidades no, en realidad no debería ser así. Las unidades en realidad, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. En realidad debería ser de esta manera. Kilovoltamperios. Kilovoltamperios. ¿Cierto? Esas son las unidades de la potencia compleja, aunque está compuesto por activa y reactiva. Si yo convierto esto a polares, voy a obtener la potencia aparente total del sistema y, y el ángulo del factor de potencia. Si yo acá pongo 132 más 18i, shift 2, 133, 133 punto 22 con un ángulo de 7.76.
7.76 volto, bueno, está en K, ¿no? Kilovoltamperios. Esta sería la potencia reactiva y este sería el ángulo del factor de potencia. Muy bien. Ahora, bueno, ya tenemos todo esto. Lo único que nos quedaría, bueno, vamos a mirar qué es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide la potencia activa total, potencia reactiva total, la potencia aparente total y el factor de potencia total. Potencia activa total es esta, 132, potencia reactiva total, 18. La potencia aparente total es esto, vamos a reescribirla acá. Potencia total de la fuente, la potencia aparente, es 133.22 kilovoltamperios. ¿Sí? La magnitud, recordemos el triángulo de potencias, donde acá tenemos la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente y el ángulo. Obviamente lo mencionan así como ST en algunos libros, dependiendo del libro. Muchas veces la magnitud lo ponen clarito y cuando es un fasor lo ponen más retenido, ¿no? En algunos de los videos ya lo he mencionado. Entonces ya tenemos todo, casi todo. Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, falta factor de potencia total, pues que simplemente es, lo pongo acá, factor de potencia total de la fuente, no sé si así es que lo estoy llamando el libro, factor de potencia total, solamente factor de potencia total. Ese, puse la fuente porque es provisto de la fuente, ¿no? ¿Cierto? Tiene sentido que me pida el factor de potencia total de este motor cuando ya me lo dan que es 1. O este cuando ya me lo dan como solo activa es también 1. O este que me dicen que es 0,8. Ese de toda la fuente. El factor de potencia total, voy a agregarle la F, que ya es de la fuente. Simplemente sacarle el coseno al ángulo, que sería 7.76. Y si yo le saco el coseno a ese ángulo, 7.76, 7.76, 0.99, 9908, 7, no, es 0.9908. Observemos que este factor de potencia está muy cerca del 1. Observemos que este factor de potencia está muy cerca del 1, pues tiene sentido porque si observamos el sistema, esto es totalmente, o sea, no hay, dice que el factor de potencia es 1, totalmente activa, y este es lo único que tiene algo reactivo. Entonces, si sumamos todo, pues el sistema hay muy poca carga reactiva. Está cerca del 1. Muy bien, ya tenemos casi todo. Tenemos esto, esto, esto y esto. Nos falta voltaje fase y corriente lineal. El voltaje fase es muy fácil. El voltaje fase, o sea, la fase sería, el voltaje fase, vamos a ponerlo acá, sería entre este punto y este punto. No sé por qué no puedo rayar por encima. O sea, acá está el voltaje fase. Recordemos que el voltaje de línea es simplemente raíz de 3 voltaje fase. Lo que quiere decir voltaje fase es voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces, si yo divido los 208 sobre raíz de 3, eso me da, como mira, 208 sobre raíz de 3, 120.08. Es aproximadamente a 120. ¿Sí? Si quieres ser más exacto, le pongo 0,8 o solo 120, no importa. Es un voltaje promedio de un sistema de distribución, ¿no? De una casa monofásica, etcétera. Alrededor de los 110 o 127, por ahí, 130, dependiendo de donde esté ubicado. Listo, ya tengo voltaje fase medio, queda la corriente de línea. Bueno, recordemos que la corriente de línea, vamos a aplicar esta fórmula. Esta potencia total, pues asumimos que es de la fuente. La corriente de línea,
es lo que necesitamos calcular, pero tenemos voltaje de línea, tenemos raíz de 3 y tenemos el coseno phi, que es el mismo factor de potencia total. Tenemos todo. Entonces yo digo que la potencia, es más, la tenemos, bueno, la potencia es esta misma, 132 kilovatios. La potencia total de la fuente vendría siendo igual a raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, y el factor de potencia total de la fuente. Multiplicación. Raíz de 3, bueno, es una constante. Voltaje de línea, ya sabemos que es 208. El ejercicio no lo da. Y el factor de potencia total de la fuente lo acabamos de calcular. Entonces, la corriente de línea, esto es pura magnitud, sería, esto ya lo tenemos. 132, 132, habíamos dicho que solo era 132 kilovatios, ¿no? 132 kilovatios. No le voy a poner unidades porque al final van a dar amperios. Sobre voltaje de línea, que sería, no, sobre raíz de 3, voltaje de línea 208, y el factor de potencia que nos dio 0.9908. Esta sería la corriente de una de las líneas. Pura magnitud. ¿Que ¿Cuál es el ángulo? Bueno, en este caso no importaría. Yo puedo tomar de referencia cualquier ángulo y hallar las corrientes de las diferentes fases. Pero eso no viene al caso. Entonces sería 132. Pongo acá. Pongo 132. Como todo está en K, no importa, ¿no? Aquí 132, aquí está. Bueno, tendría que ponerle. Eh, multiplicámoslo por 10 a la 3. 132.000. Sobre raíz de 3. 208. Y 0.9908. Eso me da 369 amperios. 369.79 o 0.8. 8 amperios. Si lo dividimos en 1000, pues simplemente nos queda en kiloamperios. 0.369 kiloamperios o 0.369 8 kiloamperios. Ese es el valor que nos faltaba. Es pura magnitud. Ángulo, pues no necesito. Porque acaso no nos da valores de magnitud y potencias. Si yo quisiera jugar con los ángulos, tendría que tener cuidado con los desfases. Sería agregarle dificultad al ejercicio, que en este caso no me lo piden. Porque si yo digo que esa corriente se la doy de referencia a esta línea y digo que el ángulo se lo pongo en 0, 10, 20, pero simplemente los otros se pasan 120 y los voltajes no tiene sentido. O en este caso no. Bien, aquí termina el ejercicio, nos vemos en el